Cuando nos referimos a leyes termodinámicas, pues nos estamos refiriendo a algunos principios que los redactamos de la siguiente manera. Son principios termodinámicos. Vamos a poner eso aquí. Son principios termodinámicos que analizan la fuerza del calor en sistemas que describen el comportamiento de la temperatura, la energía y la entropía. Este término entropía se refiere a un desorden, ¿no? A nivel molecular. Bueno, esto es básicamente lo que comprenden las leyes termodinámicas. Estas leyes pues son las siguientes. Vamos a ir mencionándolas. Entonces la primera ley es la llamada ley cero. Ley cero. También se le conoce como principio del equilibrio térmico. Principio del equilibrio térmico, así se le conoce. ¿En qué consiste esta ley? Consiste en lo siguiente. Hace referencia al hecho que si dos cuerpos que se hallan a distintas temperaturas se ponen en contacto, se produce una transferencia de calor hasta que las temperaturas se igualen. Viéndose que cumpliéndose que el calor ganado es igual al calor perdido. Al calor ganado se lo representa con la letra Q. Vamos a suponer Q1. Y el calor perdido lo colocamos con
la letra Q2, pero negativa, ¿no? Negativo porque pierde calor. Esto es la idea de que un cuerpo, por ejemplo, que se pone en contacto, aquí vamos a poner aquí, este tiene una temperatura 1, vamos a ponerle aquí temperatura 1, y acá otro cuerpo que está en contacto, temperatura 2, es decir, que la temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Entonces, aquí se da una transferencia de calor. O sea, hay un cuerpo frío y otro caliente que se ponen en contacto. Entonces, al momento de que hay el contacto, las temperaturas tienden a igualarse. Entonces, hay una transferencia de calor desde el cuerpo caliente al cuerpo frío y terminan igualándose las temperaturas. Entonces, eso es lo que habla la ley cero. Pueden unirse dos cuerpos, tres cuerpos, los cuerpos que sean, pero todos tienen que llegar a la misma temperatura. Si tienen diferentes temperaturas, se procede con esta ley que se llama principio del equilibrio térmico. Entonces, este sería cuerpo frío. Minúscula. Correcto. Y el otro sería cuerpo caliente. Es lo que ocurre aquí, en este principio. Vamos a ilustrarlo de esa manera. Al final, pues las temperaturas son iguales. Entonces, tenga en cuenta que el uno tiene un calor que gana y el otro un calor que pierde. ¿Cuál es el que gana? El que está a menor temperatura. Entonces, tiene que subir de temperatura. Entonces, siempre va a haber la transferencia de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. Termina el proceso con la temperatura igualitaria, es decir, los dos tendrían al final del proceso la misma temperatura. Esto es la ley cero, o conocida con el nombre de principio del equilibrio térmico. Más adelante vamos a hacer un ejercicio, ojalá alcancemos, para aplicar esta ley cero. Muy bien, vamos a la segunda ley, termodinámica. Vamos a colocar acá, número 2. Se conoce como primera ley, o también principio de conservación de energía. Bueno, es la que se conoce como primera ley o principio de conservación de energía. Bueno, vamos a explicar esto brevemente. Según esta ley,
energía ni se crea ni se destruye. Ni se destruye. Ni se crea ni se destruye. Solo puede transformarse o transferirse de un objeto a otro. Esto significa que la cantidad de energía en el universo no ha cambiado desde su origen. Se aplica en la transformación de cualquier tipo de energía en energía calorífica. O viceversa. Equivalencia importante es se sabe que un joule es la unidad en el sistema internacional, equivale a 0,24 calorías. O al revés, una caloría equivale a 4,186 joule. Esto es importante, ¿no? Saber cuántas calorías tiene un joule o una caloría a cuántos joule equivale. Cuando hablamos de transformación de cualquier tipo de energía en calor. Esta ley pues se aplica a sistemas termodinámicos. Vamos a colocar un ejemplo por aquí. Ejemplo aplicativo. Vamos a suponer que tengo yo un recipiente, puede ser así. En la que tenemos en su interior un gas encerrado. Pero está provisto internamente
de un pistón que puede ser así, como una jeringa, ¿no? Puede ser así. Y aquí voy a colocar un gas. Y por acá al gas le voy a colocar una fuente de calor. Entonces tengo por aquí fuente de calor. Entonces aquí tengo el pistón. Y lo hacemos de la siguiente manera. Indicamos todo en forma ilustrativa. Un gas encerrado, una fuente de calor y un pistón. Entonces voy a hacer que esto se mueva de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí una cantidad de calor. Aquí dentro hay un gas. Al momento que se calienta va a haber un aumento de energía interna. Tenemos un triángulo en la letra U. Y aquí se va a producir un trabajo. O sea, esto de aquí se va a mover. El émbolo se va a mover. Bueno, es algo parecido a cuando usted pone una olla con agua a hervir. La tapa, va a haber un tiempo que el agua comienza a calentarse y hervir y la tapa sube, o sea, se mueve hacia arriba. Entonces genera un trabajo. Entonces, en este caso se aplica la primera ley en la que el aumento de energía que se produce en el gas hace que se genere un trabajo mecánico. Y entonces aparece una fórmula en la que la cantidad de calor es igual al aumento de energía interna del gas más el trabajo mecánico. Ahí tengo entonces una fórmula que aparece con la aplicación de esta primera ley que se conoce como principio de la conservación de energía. La cantidad de calor es la energía que proviene de afuera, ¿verdad? Y equivale a la suma de la variación de energía interna más el trabajo mecánico. Entonces ahí se conserva el total del calor. La suma de la cantidad de calor, que es un tipo de energía, es igual a la variación de energía interna al interior del gas más el trabajo mecánico. Entonces se puede manejar esas unidades, calorías o joule, y hay que tener en cuenta esas equivalencias. Esto es una fórmula, ¿no? Fórmula que se aplica a este principio o primera ley de la termodinámica. Bueno, este es un ejemplo aplicativo. Ya le digo, como en el caso de una olla llena de agua que la tapa y lo pone a hervir, después de un tiempo
el agua comienza a hervir y los vapores que se producen empujan la tapa, posiblemente hasta la boten, no sé si se hayan dado cuenta. Entonces la cantidad de calor viene a ser la suma de la energía interna más ese trabajo mecánico que se produce en el momento que se mueve el pistón. En este caso, o la tapa, ¿no? En este caso tengamos en cuenta que aquí hay un pistón y este deberá moverse. Se desplaza como una jeringa hacia afuera, produciendo un trabajo mecánico. Recuerde que el trabajo mecánico resulta del producto de fuerza por desplazamiento. Eso ya se vio anteriormente. Muy bien, vamos a la siguiente ley, número 3. Lo ponemos acá, número 3. Es la segunda ley que se llama principio de entropía. Entropía. Bien, veamos en qué se refiere pues este principio de entropía. Sostiene que la cantidad de entropía tiende a incrementarse con el tiempo. Bueno, ese es lo que sostiene el principio, ¿no? Se recuerda, entropía es una magnitud en física que mide el grado de desorden de un sistema. Eso es entropía. Mide el grado de desorden de un sistema. Bueno, ¿en qué nos basamos para hablar de eso? Pues cuando usted está en un ambiente, con el pasar del tiempo, las cosas cambian de lugar, se llenan de polvo, hay movimiento de partículas, hay viento, hay calor. Entonces, eso facilita que exista, sin que intervenga usted en ese ambiente, un desorden. Entonces, siempre hay que estar ordenando las cosas. Y eso se da es por intercambio siempre de calor, de energía o algún otro tipo de trabajo, ¿no? Se aplica generalmente en sistemas termodinámicos o en procesos en donde interviene el calor. Hay una fórmula básica que aparece aquí. Dice variación de S es igual a Q sobre T. Q sobre T. Esta es una fórmula. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a ver viendo. A ver. La variación de S tiene un significado. La Q tiene otro significado.
y la T tiene un significado. Entonces tenemos por aquí aumento de entropía. Recuerde que entropía es desorden, ¿no? Aumento de desorden sería ahí. La letra Q, cantidad de calor que absorbe el cuerpo. Se absorbe. Y la T significa temperatura. Bien, eso es lo que significa esa forma. Bueno, esto ha facilitado que en el mundo actual, pues, aparezcan máquinas que se llaman máquinas térmicas, ¿no? Que pueden mejorar ese desorden, ¿no? O tengan una aplicación práctica en donde se absorbe cierta cantidad de calor de una fuente que está a una temperatura alta y se la deposita en una máquina, pues, realizando un trabajo y pueda permitir, pues, calcular la eficiencia. Entonces, se aplica mucho esto en máquinas térmicas. Vamos a poner eso acá. Se aplica este principio máquinas térmicas para determinar su eficiencia. Entonces, aquí tenemos unas fórmulas que son importantes también, ¿no? Entonces, E, que es eficiencia, sale a dividir el trabajo para la cantidad de calor que se toma de un foco caliente. O también podemos decir, el trabajo es la diferencia de cantidad de calor que se produce por la diferencia entre el caliente y el frío, dividido para el foco caliente, en este caso QC. Aquí tenemos entonces estos símbolos E, W, QC y QF. Entonces la E significa eficiencia. Máquina. Esto es trabajo mecánico. Esto es cantidad de calor foco caliente. Ahí le vamos a organizar. Y el otro es
cantidad de calor foco frío. Bueno, es lo que significa esa fórmula cuando queremos calcular eficiencia de una máquina térmica. Se aplica ese principio, ¿no? El principio de entropía. Pues al haber puntos o zonas en una máquina en la que se está transfiriendo calor de un foco caliente a un foco frío, pues se produce un proceso termodinámico, un trabajo mecánico y se puede calcular la eficiencia de la máquina para llevar ese tipo de energía de un sitio a otro. Bien, vamos a ver la última ley termodinámica para luego entrarnos en problemas. Número 4. Se llama tercera ley. Tiene un nombre especial, principio de Nernst. Es un alemán, ¿no? Nernst. Si investiga un poco, va a encontrar la historia de este alemán. Es un ganador del premio Nobel en química, ¿no? Pero es un físico químico. A ver, vamos a escribir aquí algo. Sostiene este principio que al llegar al cero absoluto de temperatura, cualquier proceso físico se detiene. Según esta afirmación, es imposible alcanzar esta temperatura. Se consigue la idea de que a la temperatura absoluta de cero no habría ninguna reacción energética. Pues se conseguiría un sólido cristalino perfecto.
Bien, esto es alguna hipótesis, ¿no? Todavía no se ha alcanzado el cero absoluto. ¿Qué significa cero absoluto? Llegar a una temperatura bajo cero de menos 273.13, algo así, grados centígrados. A esa temperatura nadie todavía ha llegado, es una cuestión teórica, ¿no? Pero se supone que a esa temperatura ya todo se ha convertido en un sólido. O sea, nada habría líquido ni gaseoso. Todo sólido y ya las partículas que forman ese sólido no tendrían un desorden. Es un cuerpo totalmente cristalino, perfecto. Eso es imposible llegar, por eso, ¿no? Alcanzar a esa temperatura. Este es un famoso físico químico, ya lo dije, alemán. Voy a poner acá esos datos para que tenga usted como referencia. A ver. Físico químico alemán. Físico químico alemán. Premio Nobel de Química en 1920. Consulte un poco sobre eso si quiere saber algo de este jovencito, ¿no? Que habló de este, que hoy se considera, aunque algunos no lo aceptan, tercera ley termodinámica. Bueno, hasta ahí pues lo que corresponde a la parte de fundamentos conceptuales de las leyes termodinámicas. Veamos un ejemplo o problema aplicado a estas leyes. Problemas referidos a las leyes termodinámicas. Muy bien, veamos un problema. Calcular temperatura de equilibrio entre dos cuerpos inicialmente tienen temperaturas de 80 grados centígrados, 15 grados centígrados. El cuerpo caliente de aluminio tiene una masa de 400 gramos y el cuerpo frío de cobre tiene masa, vamos a colocar de 250 gramos. Bueno, ese es para aplicar la ley cero, ¿no? Entonces va a tener usted que sacar los datos de la siguiente manera. A ver,
tenemos un cuerpo caliente. Vamos a colocar temperatura 1 al cuerpo caliente, 80 grados centígrados. El cuerpo frío le vamos a colocar temperatura 2, 15 grados centígrados. Necesitamos colocar la masa 1, que es la del cuerpo caliente, 400 gramos. Y el cuerpo frío, M2, 250 gramos. También necesitamos los calores específicos, C1 y C2. C1 es para el caliente, en este caso es de aluminio. El aluminio, pues recuerden ustedes la tabla. A ver si recordamos eso. Esto es, estoy revisando los valores. 0,212. 0,212 calorías sobre gramos grados centígrados. Y el otro es de cobre, 0,094. .094 calorías sobre gramos grados centígrados. Y lo que nos pregunta es la temperatura. Temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, para hacer un poco rápido, por asunto del tiempo, cálculos, habíamos dicho que cantidad de calor ganado es igual a calor perdido, así lo hemos puesto, ¿no? Entonces aquí colocamos calor ganado igual calor perdido. Ya, ¿quién es el que gana? El cuerpo frío. El cuerpo frío habíamos puesto, en el caso de nuestro problema, tengo que cambiar de color. Calor ganado es del cuerpo frío, en este caso sería Q2. Igual, calor perdido es el cuerpo caliente que va a perder, Q1. Entonces el calor ganado sería C2 por M2 y por la variación de temperatura es igual a menos C1 por M1 y por variación de temperatura. Si usted reemplaza, pues voy a tener aquí C2 por M2 y la diferencia de temperatura aquí es la temperatura final menos la temperatura inicial 2. Y en el otro lado
menos C1 por la masa 1 y por la diferencia de temperatura. En este caso es otra diferencia, ¿no? Le podemos poner triángulo teta prima. En este caso sería la temperatura final menos la temperatura, en este caso inicial 1. ¿Qué haríamos después? Se despeja T y se resuelve, ¿no? Entonces aquí sería T y se resuelve. Y se resuelve sustituyendo los valores. Con los datos. Bueno, dejo indicado por el asunto del tiempo ya. Entonces, de esa última ecuación hay que despejar T. Los demás ya tengo, los datos los tengo. Solamente despejo T, reemplazo y tengo la respuesta. Hasta ahí, chicos, la clase de hoy.